Bueno, muy buenos días, señores, señoras. Es un placer estar con ustedes en World Football Summit. Tengo la suerte de presentar este acto. A mi derecha tenemos a don José Antonio Choclán, sin duda uno de los referentes prestigiosos de, de- de la del mundo judicial en España y sobre todo un experto en asuntos fiscales. José Antonio es magistrado de carrera por oposición. Ha servido durante los años de ejercicio de la función jurisdiccional en distintos destinos, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con amplia experiencia como juez de instrucción, juez de lo penal y magistrado de la Audiencia, ¿no? Su Bufete Choclán, es uno de los despachos profesionales más acreditados en la defensa penal. Y por ponerle un título periodístico muy rápido, que yo creo que muchos de los que estamos aquí, y hay muchos compañeros de los medios de comunicación en estos momentos, José Antonio Choclán, entre su larga nómina de clientes importantes, figura Cristiano Ronaldo, ¿no? por poner un cartel periodístico al evento, ¿no? Por lo tanto, por su despacho pasan infinidad, un sinfín de casos de litigios profesionales que existen en estos momentos en la industria del fútbol, con lo cual este asunto es de una actualidad permanente durante todo el año. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a World Football Summit. Bueno, vamos a ver si Estás ahí. somos capaces. Sí. Se me oye, ¿verdad? Muchas gracias. No, ¿tienes algún problemita? Bueno, vete de momento hablando con este. Ahora, Sí. perfecto. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Ya. Buenos días a todos. Muchas gracias, querido Luis, por la amable presentación Sí. y justificada. Es un placer y un orgullo estar en este congreso de tanta relevancia y espero poder contribuir a despejar algunas de las dudas que en el ámbito que nos es propio seguramente se plantean. Sí. Estoy en tus manos. Adelante. Tengo un moderador de mucho prestigio y seguro que lo va a hacer Bueno, fácil. pues José Antonio, vamos al lío. Yo creo que la introducción es clara, ¿no? ¿Qué está pasando con los jugadores de fútbol de élite y sus problemas con Hacienda? De verdad que hay un momento, yo lo cuento muchas veces en la redacción de la agencia EFE con amigos, diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa? O que los jugadores son muy listos, muy espabilados, que sus asesores, a veces, entre comillas, diciendo, bueno, no se enteran, y bueno, pero evidentemente no, porque hay gente de fuste en todos los despachos profesionales que llevan a los grandes jugadores, pero realmente lo que está claro es que hay una disfunción que no se entiende, no se entiende Hacienda con el mundo del fútbol profesional, está claro porque desfilan todas las semanas los grandes jugadores por los jugadores. ¿Qué está pasando, José Bueno, Antonio? yo creo que el problema no es privativo del fútbol. O sea, el problema con Hacienda es un problema más general. El fútbol forma parte de un contexto más amplio. Es uno de los colectivos sobre los que la Hacienda Pública ha considerado debe dirigir su actuación inspectora y las consecuencias, de las que probablemente luego hablaremos, son las ya conocidas. Yo creo que hay un dato muy significativo para abrir el debate, que es un dato estadístico. El 50% de los procesos en materia tributaria son ganados por el contribuyente. O dicho de otro modo, son perdidos por la Administración tributaria. Es un porcentaje, a mi juicio, escandaloso, teniendo en cuenta que la Administración tributaria es la encargada como Administración de velar por la aplicación de principios tan elementales como el de justicia tributaria. Obligar al contribuyente a tener que litigar y que se demuestre que en un 50% de los casos la Administración se condujo de modo contrario a derecho, a mí me parece que es un dato relevante. El sector de fútbol ha sido objetivo inquisitivo, si se quiere, por parte de la Administración tributaria. Hay una tendencia actual, general, filosófica, que se llaman los populismos punitivos. ¿Qué es esto del populismo punitivo? Pues es algo muy sencillo. Es decir, los poderes públicos crean en la conciencia ciudadana una alarma social determinada. El fútbol, que duda cabe, es un vehículo para la propaganda de la eficacia de la lucha frente al fraude fiscal. Se genera una conciencia ciudadana de que hay defraudadores y aparecen los poderes públicos como vengadores de la justicia, con la finalidad de reaccionar y legitimando, en ocasiones, medidas extremas. Esto es una reflexión de tipo filosófico, pero que en el mundo del fútbol se ve con claridad.
Ello no significa que algunos de los asuntos que se puedan tratar no presenten relevancia penal, pero muchos de ellos, y la mayoría de ellos, pueden no tenerla en aspectos fundamentales. Y esto significa, pues claro, que a la opinión pública realmente se le genera una gran confusión y la pregunta es legítima: ¿cómo es posible que los jugadores de fútbol sean todos defraudadores? Y yo digo, otra reflexión, ¿no será que no es así? ¿No será que está ocurriendo, que se está presentando en ese contexto de populismo punitivo a un jugador de fútbol como un defraudador cuando realmente no lo es? Esa es la reflexión. Sí, ahí entramos muchas veces con la famosa pena del telediario, ¿no? Que es difícil luego, ¿no? Si tú ahora vas a la calle y dices, bueno, Cristiano, Messi, la cantidad de futbolistas que tienen problemas, es verdad que luego son ídolos en el terreno de juego, marcan goles, la gente se olvida, etcétera, pero bueno, esta gente defiende sus intereses con ahínco. Y pongo un caso que me llama mucho la atención. Seguro que todos los casos no son iguales. Xabi Alonso, que también lo conoce usted perfectamente. Me da la impresión cada vez que veo a Xavi es muy duro en el sentido de decir defender su inocencia hasta el final, ¿no? Le veo como muy como tengo la razón. Bueno, vamos a ello. Lo que he dicho del populismo punitivo no es posible sin el impacto mediático. Es decir, la divulgación de esa política agresiva fiscal no tendría sentido si no se difunde públicamente. Claro, a la hora de decirla, hemos puesto un ejemplo concreto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué uno persiste o persevera en declarar su inocencia? Bueno, pues posiblemente porque está convencido de su inocencia. Has dicho que todos los casos no son iguales. Ciertamente no todos los casos son iguales. En materia penal, claro, los delitos como tal tienen que ser perceptibles de una manera clara. Yo creo que todo el mundo con una formación básica sabe distinguir de lo que es un delito y de lo que no es. Cuando nos encontramos con un terreno resbaladizo, en el que hay normas oscuras, no normativizadas con la suficiente antelación, cuando al final un delito fiscal depende de criterios no generales, sino acuñados en el caso concreto por la propia Administración, pues eso genera dudas sobre la ilicitud o no de la conducta. No todos los casos son iguales, insisto. Hay algunos que han sido ya juzgados, en los que se puede discutir ciertamente su relevancia penal. El tema de Xabi Alonso es un tema intermedio. Es un tema, yo tampoco me quiero opinar en exceso, porque es un tema sub judice, pero algún asunto juzgado por el Tribunal Supremo presenta notables diferencias con relación, por ejemplo, al tema de Xabi Alonso. Y luego, con relación al tema de Cristiano, que si quieres entramos, es un tema absolutamente diferencial. Entramos directamente porque sí que lo he vivido en los últimos meses de cerca, me he interesado por él, yo creo que es apasionante. Y no sé si muchos de los presentes tienen muchos datos encima de la mesa. A mí me sorprende uno, y quiero comentarlo aprovechando su presencia para compartirlo con todo el mundo, ¿no? Me llamó mucho la atención en su momento que, además, como me gusta no solo la comunicación, el marketing, los anuncios, creo que es un mundo apasionante, la industria del deporte, por eso estamos todos aquí hoy, en esta sala, que, por ejemplo, dígame si es verdad, si es así o cuál es su reflexión, los anuncios que hace Cristiano Ronaldo en Madrid, es decir, termina un entrenamiento en Valdebebas y de repente tiene un anuncio concreto, una sesión de fotografías que las puede hacer en la Comunidad de Madrid, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sale con el coche, tal. Bien, hace esa sesión de fotos, ese anuncio se emite en determinados países, es decir, puede haber una campaña solo para Singapur, para Japón, para China, en Asia, es decir que... Y la pregunta es que Hacienda entiende su interpretación de que ese anuncio que está hecho en España, tiene derecho sobre esas retenciones o sobre ese evento en particular, cuando Cristiano Ronaldo lo que dice, oiga, si yo y sus agentes he hecho esto aquí porque no tengo más remedio porque vivo aquí enfrente, pero realmente la producción de todo este negocio no está en este país. ¿Eso es así, José Antonio? Vamos a ver si soy capaz de explicar estas situaciones diferentes. He dicho, por ser justos, que no todos los asuntos que amenazan a los futbolistas tienen la misma naturaleza. Existe un caso juzgado por el Tribunal Supremo, una célebre sentencia del año 2017, que lo que se está planteando es un tema ya recurrente, que es la cesión de los derechos de imagen a sociedades no residentes. Ahí podemos llegar a discutir
si realmente hay un elemento o no de ocultación, sobre todo, como cuando dice el Tribunal Supremo, se produce una desvinculación del jugador solo aparente con sus derechos de imagen, cuando se ha cedido a sociedades que están deslocalizadas, cuando a pesar de la cuantía de los ingresos por ese concepto no se tributa en el lugar de residencia ni un solo euro. El Tribunal Supremo llega a la conclusión de que el futbolista, en estos casos, no es un sujeto ignorante fiscalmente, sino que puede ser un sujeto defraudador o, cuando menos, un sujeto indiferente, en el sentido de aceptar las posibles consecuencias de la ilicitud de su situación. Esto es lo que ha motivado el punto de partida para actuaciones de la agencia tributaria frente al mundo del fútbol, en el que lo que ya era objeto de discusión no era esta materia, que puede tener sus aristas en cuanto se puede ocultar la verdadera identidad del obligado tributario, se puede ocultar cuáles son realmente sus ingresos totales, y normalmente era un problema que se presentaba respecto de sujetos de futbolistas residentes, es decir, en el que no se discute qué renta tiene que tributar la totalidad de la renta mundial, en la medida en que si una parte muy sustanciosa de esa renta la he ocultado, pero bueno, eso puede tener cierta relevancia. En el caso de Cristiano, y eso sí es justo diferenciarlo, no se planteó este problema, porque la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad no residente se había regularizado completamente por el jugador. En esa situación, la agencia tributaria plantea otro tema que no tiene nada que ver, por eso digo que todos los casos son diferentes, ni en el caso de Messi, ni en el caso de Xavi Alonso, ni en el caso del resto de los jugadores que finalmente han acabado regularizando su situación. Aquí se plantea una novedad. Digamos que debuta la problemática en este caso. Porque en este caso no se trataba de un sujeto residente, se trataba de un sujeto acogido al régimen de impatriados, de tal manera que solo tributaba en España por la renta generada en España. Claro, hemos discutido mucho incentivos fiscales, ley Beckham. La ley Beckham se puede derogar de facto en la práctica si al final, por la vía de la interpretación, expandimos el concepto de cuál es la renta generada en España. Entonces, yendo al ejemplo concreto que se me plantea. Parecía razonable interpretar la norma para un no residente que genera rentas en el ámbito mundial, establecer un criterio sensato en el sentido de que solo se tributará por la renta cuando la imagen es utilizada en España. Ponemos un ejemplo, por ser prácticos, por ejemplo. Bueno, una marca, por ejemplo. Un anuncio Bimbo, por poner que era un ejemplo cuyo contrato de publicidad tenía un ámbito territorial de difusión mundial, bueno, incluso con excepción de España. De tal manera que ese anuncio no se emite en España. La imagen del jugador no es utilizada en España, sino que es utilizada y pagada en virtud de contratos cuya eficacia son fuera de España. Entonces, ¿cuál es la problemática? Dices, esa renta que se ha generado en ejecución de ese contrato de publicidad, es decir, ¿es acreedora a la agencia tributaria de esa renta española? ¿España, hay algún punto de conexión con España para hacer tributar por esa renta? ¿Qué hace la agencia tributaria? Frente al criterio, que a mí me sigue pareciendo razonable, y que así fue indicado por los asesores especializados, de atribuir un porcentaje a España. De la totalidad de la renta mundial, atribuimos con criterios más o menos matemáticos un porcentaje a España y por eso tributo. ¿Qué hace la agencia tributaria española? Un criterio no establecido por la ley, sino por la vía de la interpretación. Cuando el jugador ejerce una actividad física, como puede ser grabar un anuncio o someterse a una sesión de fotos, eso determina que se ha realizado una actividad económica en España. Luego, el criterio de dónde se utiliza la imagen es indiferente. Lo importante es que la actividad se ha realizado en España y conforme a un criterio legal de la realización de la actividad económica, atraemos la totalidad de la renta, aunque no se haya utilizado la imagen. Esta es la verdadera problemática que subyace en este caso. Hombre, ¿hay delito en este caso? Evidentemente no, porque estamos hablando, no puede haber un delito no reconocible cuando se está hablando de cuál es el criterio más razonable, más plausible, y puede haber diferencias interpretativas de la norma, de criterios, pero un delito implica una colisión frontal con una norma.
no con un criterio o una interpretación expansiva por parte de la Administración tributaria. Esa es la situación. Entonces, no podemos confundir las situaciones en los que puede mediar un elemento falsario respecto de otras en los que no media ningún elemento falsario, sino que lo que hay es una discrepancia interpretativa de la norma. En estos casos, en ningún caso, la Administración debió criminalizar el hecho. José Antonio, ¿por qué se producen finalmente, no sé si es pues un asunto que llevan ustedes en el despacho, lógicamente, de consejos, ¿por qué finalmente hay un pacto, por decirlo de alguna manera? Lógicamente... Claro que lo llevamos en el despacho, porque es la manera de finalizar el proceso penal. Claro. No hay otra... Hombre, parece razonable, dice, después de lo que he dicho, ¿por qué se asume una responsabilidad penal? Esa es la pregunta del millón. Claro. Bueno, pues porque dentro de la ponderación de intereses que uno tiene que hacer cuando asesora un asunto penal, la ley ofrece un instrumento que es la conformidad penal, que permite una pronta resolución del problema, permite minimizar los riesgos y en ese cálculo de situaciones puede llegar a optar, como fue en este caso, por una conformidad penal. ¿Por qué? Sustancialmente, en los delitos fiscales, cuando la Administración, lo que se llama, pasa el tanto de culpa, es decir, criminaliza o judicializa un hecho en la jurisdicción penal, la Administración conserva su acción. No renuncia ya a su acción en la vía administrativa, sino que la suspende. Vamos a ver qué pasa en el proceso penal, de tal manera que muchas veces, a pesar de la sentencia absolutoria, no se respetan ni siquiera los hechos probados de la justicia penal y la Administración retoma el asunto. Y lo retoma con más fuerza. Lo retoma calculando intereses de demora desde el principio. Lo retoma imponiendo un régimen sancionatorio agresivo. Con lo cual, en esa ponderación de intereses, una sentencia absolutoria no garantiza, desde el punto de vista económico ni sancionatorio, una resolución definitiva del problema. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, obviamente, uno tiene que optar. Zanjamos el problema, aunque sea asumiendo una responsabilidad penal, que la ley no requiere una confesión, un reconocimiento público, no es un acto no es un acto de remordimiento, una conformidad, es un tema objetivable en el sentido de que buscas una solución práctica, cierras el asunto, asumes la condena, la ejecutas y pones fin a tu problema. Y en este caso concreto estábamos seguros de que si discutiéramos el fondo, es evidente que aquí no hay una responsabilidad penal y probablemente el tribunal hubiera dictado una sentencia absolutoria. Muy probablemente. Lo digo así porque estoy absolutamente convencido de que además el criterio utilizado en la declaración tributaria era el correcto. Si me permites una derivada periodística, esto claro, al final son jugadores, son celebrities. Este tipo de humanamente al final te afecta para poder tomar decisiones deportivas en un momento determinado. Imagino que uno cuando se cambia de equipo es por multitud de factores. Este tipo de cosas puede tal o es una cosa muy interna de cada futbolista. Y no... Será una cosa interna, pero vamos, a mí me afectaría, qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe. No, yo creo que en un momento en el que el debate discurre sobre si se tiene que incentivar al deportista de élite precisamente para hacer más competitiva la competición española frente a otras ligas europeas, yo creo que este tipo de actuaciones no ayudan. No ayudan, lejos de incentivar, desincentivan. Y obviamente un jugador que lo es de élite solo unos años, pues obviamente su tratamiento fiscal tiene que ser analizado. Y quizá no defendamos, porque en España la justicia social es un principio muy importante, el que cada uno contribuya en función de su capacidad económica es un mandato constitucional, pero a mí me resultaría suficiente con que las reglas de juego fueran claras y con que no se iniciaran este tipo de actuaciones que van más allá de lo que es una aplicación ordinaria de una norma fiscal de manera reconocible y de manera entendible por todos. José Antonio, pagar 25% en sociedades frente al 47% de IRPF. ¿Cuál es la hoja de ruta ideal para un jugador de élite? Y en relación con este asunto, he escuchado ya a Javier Tebas en varias intervenciones. Hay preocupación en la Liga porque, como todos sabemos, es el 1,5 del PIB, la industria del fútbol en España. Se están yendo algunos jugadores a Italia, Cristiano es un ejemplo. Tenemos Fabián, que está jugando en Nápoles a un éxito tremendo con una ficha muy importante.
preguntarle cómo es el sistema tributario en Italia y qué está pasando, si esto nos puede perjudicar. Indudablemente, a ver, el régimen italiano en España, como he dicho, sería difícil posiblemente aceptar un sistema como el italiano. Estamos hablando de, ¿se tiene que discriminar positivamente a un jugador de élite? Esa es la pregunta que subyace en esta historia, porque el contribuyente dirá, bueno, pues un jugador de élite que gana mucho dinero debe contribuir en función de su capacidad económica. Luego, desde el punto de vista de la justicia social, con una dirección de política social, es difícil poder implementar ese tipo de incentivos, aunque siempre detrás de un incentivo fiscal existe una discriminación por razones de interés público, con lo cual yo creo que constitucionalmente sería compatible. Al punto de llegar a la legislación italiana a partir del próximo ejercicio y también en el régimen vigente, es que es una cuestión, no sé si sería aceptable o no en España, porque en la ley italiana solo se declaran el 30% de los ingresos obtenidos como rentas del trabajo, y la renta mundial obtenida por otros conceptos, como puede ser la explotación de los derechos de imagen, se tributan en función de una tarifa plana de 100.000 euros. Hombre, un jugador de élite que puede obtener más de 50 millones de euros en concepto de derechos de imagen, tributar solo por una tarifa plana, es un régimen que yo creo que en España sería difícil de asumir. Pero hay sistemas intermedios. La ley Beckham me parece que era una ley interesante, para captar precisamente, igual que se hace con inversiones inmobiliarias, pues inversiones en jugadores de élite. Pero claro, tenemos que aleccionar y tenemos que instruir a los órganos de la inspección para que se interprete la ley Beckham o esta ley de incentivos fiscales de manera correcta. Porque recuerdo que en el tema de Cristiano era un impatriado y se expandió, como he dicho, el concepto de renta generada en España, que supuso la derogación en la práctica de ese incentivo fiscal. O sea, que se requieren reformas legales y, desde luego, instrucciones a los órganos de la Administración tributaria. Y por terminar con la pregunta de sociedades o no, yo creo que el jugador de fútbol tiene una doble condición, como empleado y como empresario. Estamos hablando del de élite. Como empleado obtiene una renta de un club por trabajar, por jugar al fútbol. Tributa por IRPF, sin ningún problema. Creo que eso es un tema no discutible y que no se podrá discutir. Pero hay otro componente que es realmente donde se residencian los problemas con la agencia tributaria, que es el tema de qué pasa con los derechos de imagen, qué pasa con todos esos ingresos periféricos más allá de su relación laboral. Y ahí tenemos que admitir que el jugador puede organizarse como un empresario y puede organizarse a través de una sociedad, no una sociedad como los casos que podemos analizar, punibles, residenciada en un paraíso fiscal, deslocalizada, que no conocemos sus ingresos, ¿no? Una sociedad española que paga sus tributos y que paga y está sujeto al impuesto de sociedades. Eso es absolutamente legítimo, por mucho que a la agencia tributaria no le gusta, pero porque la agencia tributaria ha regularizado, ha levantado el velo de sociedades reales, solo con un argumento de que al final el que presta el servicio es personal, como un médico, como un abogado, como un artista o como un jugador. Eso, entonces la cuestión que se me plantea, IRPF, un tipo de sociedades o un tipo de IRPF, en cuanto a jugador de fútbol sujeto a la relación laboral, tributará por IRPF, pero en cuanto a empresario, debe poder tributar por impuesto de sociedades, con la consiguiente deducción de gastos. Por ejemplo, tema recurrente de las comisiones de agentes. La agencia tributaria, hasta ahora, la comisión de un agente la gasto para el club, porque lo pagaba para el club. Ahora se ha decidido, cambiando el criterio, que eso es una retribución del jugador. Lo que paga el club a la gente es una retribución del jugador. Y esa retribución, además, se imputa como persona física, como si se tratara de una relación laboral. Con lo cual, no se le permite al jugador deducirse lo pagado de comisión a la gente. Eso, a mi juicio, es decir, lo que persigue la agencia pública es la solución más onerosa para el jugador. Por lo tanto, sin reformar la ley, sin hacer algo parecido a lo que hacen en Italia, yo creo que, de acuerdo con la legalidad vigente, todavía existe un gran margen para una razonable tributación del jugador de élite. La interpretación de la norma, tan complicado es la reflexión final, unificar todos los criterios, sentarse en una mesa,
pues parece que posturas muy lejanas, ¿no? De momento, no sé. Claro, ¿En posturas muy qué lejanas. escenario estamos ahora mismo? Pues estamos en un escenario, yo creo, de que hay que tomar conciencia de que la solución no es la que se está implementando por la Administración tributaria. Cuando al contribuyente se le deposita la carga de declarar, de interpretar la norma, la Administración tiene que reconocer posibilidad de interpretaciones erróneas. ¿Cómo se soluciona? Pues con una política didáctica, con instrucciones claras, con normas claras, que hay un principio que es el de legalidad tributaria, que requiere normas que sean absolutamente claras y cuando hay dudas tienen que establecerse sistemas de colaboración. Hay que tratar al contribuyente no como un obligado tributario, que es palabra que gusta mucho ahora a la agencia tributaria, sino como un contribuyente. Si es así, pues la propia ley y las nuevas tendencias están estableciendo sistemas de cooperación o de colaboración. La Liga de Fútbol Profesional podría sentarse perfectamente con la Administración tributaria para interpretar qué pasa con los derechos de imagen, qué pasa con las comisiones de los agentes antes de criminalizar el asunto, antes de iniciar una vía sancionatoria, con asociaciones de asesores fiscales, cómo interpretamos la norma. En el tema de Cristiano esto es un canon, no es una actividad económica, conceptos difusos. Lo que no puede ser es presentar una denuncia penal, como si la interpretación dada por la Administración fuera la única posible. Y volvemos al principio. Hay litigiosidad porque no hay previa comunicación. Porque si hay previa comunicación, la mitad de los asuntos posiblemente podrían evitarse. Lo que no puede ser es que tenga el contribuyente acudir a los tribunales de justicia para que en un 50% de los casos le diga a la Administración que se ha comportado de un modo contrario a derecho. Yo creo que esto es generar una conciencia. El contribuyente es contribuyente, no es un obligado. Luchar contra el fraude fiscal, en los casos que sea perceptible realmente un fraude, que lo hay, pero desde luego no expandir indebidamente el concepto de fraude a situaciones que no lo son. José Antonio, hemos sobrevolado al principio diciendo que todos los casos no son iguales. El asunto de Leo Messi, ¿cuál fue qué opinión tiene usted? A ver, tengo la opinión del Tribunal Supremo español. Obviamente, en el caso de Leo Messi, bueno, fue de los primeros, fue el primero que se ha juzgado, el único, de modo contradictorio, es decir, en los que no ha mediado una conformidad penal, sino que hubo un debate contradictorio. Y en ese caso, claro, el Tribunal Supremo, voy a ser casi, voy a expresar qué dice el Tribunal más que mi opinión personal, porque bueno, en este caso pues puedo coincidir con las consideraciones que se hacen en esa sentencia. Ese es un caso en el que se planteaba precisamente lo que he dicho al principio. ¿Qué categoría tiene el jugador? ¿Es un defraudador? ¿Es un indiferente o es un ignorante? ¿Realmente el jugador es ignorante fiscal? Hombre, se dice una persona que cobra unos cuantíos ingresos por derechos de imagen, que los ha cedido en la sociedad sin contraprestación, y hombre, quien tiene una mínima formación cívica no regala sus derechos sin obtener contraprestación. Si además a quien le cedo los derechos es una sociedad deslocalizada en un paraíso fiscal, que no identifica a quién la domina o no identifica a la persona del obligado tributario, cuando no se sabe realmente cuáles han sido los ingresos de esas sociedades, de tal manera que la administración tributaria de la que eres residente no tiene capacidad de conocer las rentas, cuando solo existe una desvinculación formal porque realmente se sigue participando en la negociación de tus derechos y en la propia contratación de la publicidad. Claro, ahí se plantea, como dice el Tribunal Supremo, el asesor realmente es un delegado, es decir, el jugador, por la sola circunstancia de haber contratado un despacho especializado, se libera de responsabilidad. El Tribunal Supremo concluye, no porque no se acude al asesor para que te ilustre sobre cómo cumplir la obligación tributaria, sino sobre el modo de eludirla. Dicho esto, lo que creo que ese caso, que puede tener un componente, a mi juicio, sí puede tener cierta relevancia, porque hay un elemento de ocultación, creo que ha hecho bastante daño para el resto de las regularizaciones, porque se ha extrapolado ese modelo y ese modelo no se ha percibido en algunas otras situaciones. En el tema que se comentaba de Xavi, pues eso es un punto diferencial. Cuando alguien declara en su impuesto sobre el patrimonio la titularidad de una sociedad, por mucho que esa sociedad esté residenciada en un lugar de baja tributación, o cuando alguien ha cedido sus derechos a una sociedad española que tiene sus medios para organizarse como una sociedad, ahí no hay ilicitud. O sea, la ilicitud
la da el elemento falsario. No sé si me he explicado, pero esa situación generada en esa sentencia no se encuentra en muchos otros casos. Y desde luego, como he dicho, el tema de Cristiano es diametralmente opuesto. José Antonio, y hay mucha curiosidad en los últimos tiempos, ya la verdad es que yo creo que hay cierta alarma, y yo no sé por qué esto todavía no llega a los vestuarios de los equipos de fútbol profesionales. Las apuestas. Los jugadores españoles de primera división, algunos están apostando. Yo no sé si esto lo tienen claro, que está prohibido. No sé. Pues deben tenerlo porque Hay está que ir prohibido. con un altavoz por todos los medios, o no lo sé. En la ley del juego, en el año ya 2011, o sea que ya ha pasado tiempo, prohibió la participación directa de jugadores, de árbitros, de directivos de clubes, todos aquellos que tienen que ver con la competición deportiva respecto de la que se apuesta. Existe una prohibición. Es verdad que el régimen sancionatorio quizás no es aquí todo lo expeditivo que debiera, pero lo que se sanciona es la mera participación. ¿Por qué? Porque obviamente se trata de prevenir el riesgo de manipulación de la competición deportiva. Entonces parece razonable que los insiders, hasta todos aquellos que pueden llegar a tener una información privilegiada, no puedan participar en esa competición. En España, el tratamiento de la apuesta deportiva es la responsabilidad por la manipulación de la apuesta deportiva es bastante insuficiente. Existe un delito de corrupción en los negocios, un cohecho entre particulares, para entendernos, un soborno en el ámbito privado, no a un funcionario público, sino entre particulares, como puede ser un club a otro, un jugador a otro, un árbitro, pero que es insuficiente, porque ese es un delito que se metió en el año 2010 como un apéndice adicional, pero que no trata el tema, por ejemplo, de las apuestas deportivas. Se puede manipular una competición deportiva sin que ese hecho guarde relación ninguna con una estafa en las apuestas deportivas. La estafa en la apuesta deportiva no está tipificada de una manera expresa en el Código Penal español. Se está planteando si debe ser un delito agravado cuando la manipulación tenga un fin de lucro económico, pero hoy se puede arreglar, amañar un partido sin lucro económico, sin que tenga que ver con las apuestas deportivas, y sin que tenga una finalidad realmente económica, y es delito. En el tema de la manipulación de la apuesta deportiva tenemos que acudir a otros apartados del Código Penal para poder dar una respuesta, porque es algo más que trasciende de la mera manipulación de la competencia, de la competición deportiva. Entramos en la recta final, somos muy estrictos en la organización con el tiempo. La verdad que es un placer estar contigo, José Antonio. Estaríamos una hora más, seguro, bueno, tranquilamente. Y como reflexión, como vamos terminando, como sinopsis de todo lo que hemos hablado, lo que veo es, usted como experto en Hacienda, no extrapolar, pero si usted fuera ministro de Hacienda con la experiencia, digamos, de conocer los dos lados de la trinchera, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué habría que hacer también para proteger esta industria del fútbol en España? Y porque me da la impresión, por lo que ha destilado, ya lo tenía un poquito claro, pero hoy, después de escucharla un poco más, que el asunto es muy, muy serio, y que puede haber, bueno, aquello de la fuga de estrellas, ¿no? Claro. Que tengamos que esta industria, entre todos, sentarnos en una mesa, todos los actores, y proteger la denominada mejor liga del mundo, ¿no? No sé. ¿Cómo equilibramos esto? Poco probable que yo sea ministro de Hacienda. Preferiría de Justicia, precisamente para desde los tribunales controlar la actuación de la administración. Pero yo creo que efectivamente hay una gran inseguridad jurídica. Yo creo que hay que reaccionar de modo inmediato. No hace mucho ha habido una reacción pública de un número muy cuantioso de catedráticos de Derecho Financiero en el que alertaban de un deterioro grave de los principios constitucionales que afectan al ámbito tributario. Justicia tributaria, legalidad, seguridad jurídica. Yo creo que necesariamente tiene que, primero, redefinirse la agencia tributaria en sus facultades de inspección. O sea, la facultad de inspección no es control y sanción, sino que es colaboración con el contribuyente. Volvemos a lo que hemos dicho de la necesidad de cooperación con las asociaciones de asesores fiscales, con las asociaciones profesionales, con abogados, hacer cambiar el chip, cambiar la mentalidad inquisitiva de una agencia tributaria, que la recaudación no sea la única razón de Estado
y que vuelvan a primar los principios constitucionales. El de legalidad, normas claras, criterios publicados de antemano y en aquellas zonas oscuras, instrucciones perceptibles, negociadas. Yo creo que no es tan difícil en un ámbito regido por el principio de legalidad el exigir a la Administración, desde luego, que las reglas de juego sean muy claras. Y, desde luego, evitar la grave inseguridad. Cuando hay una inseguridad jurídica en cualquier ámbito del derecho, obviamente la tendencia es eludir ese ámbito del derecho. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Un apunte solo con mucha prensa deportiva. Cristiano sigue con sus negocios en España, ¿no? Claro. A pesar de todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Espero que lo vaya muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio. Un placer y nada, hasta la próxima. Un saludo. Gracias a ti por tu amable presentación.